La fiscal de la Nación y la presidenta de la República comparten abogado. Pero ¿qué está sucediendo en estos momentos? Las maniobras para la impunidad se están desarrollando día a día delante de nuestras narices y no podemos hacer mucho más que denunciarlas públicamente. Dina y la fiscal están confabulando. Mar Pérez, coordinadora nacional de derechos humanos, aseguró que lo que ha ocurrido en el país son ejecuciones extrajudiciales producto de niveles gravísimos de represión policial y militar en la que usaron armas de guerra para dispararle no solo a manifestantes, sino a todo el que estuviera allí sin importarles que no participaran en las protestas. Además, puntualizó que no solo las fuerzas del orden son responsables de estas muertes, porque la usurpadora Dina Boluarte y sus ministros del Gabinete de la Muerte también son responsables, no solo de una responsabilidad política, sino de una penal, porque este nivel de violaciones de derechos humanos son parte de una política de Estado que declaró en emergencia diversas regiones, permitiendo la violación de derechos humanos y la justificación que le dieron a las fuerzas del orden, Dina la asesina y sus ministros, al asegurar que los manifestantes eran terroristas, legitimando así el uso de la violencia. Actos que tarde o temprano recibirán una sanción, esto a pesar de que los asesinos ya planean maniobras de impunidad, las mismas que tienen que seguir siendo denunciadas públicamente, como el hecho de que Dina la asesina y la fujifiscal Bamba compartan el mismo abogado y a pesar de ello sea la fujifiscal la que cita a su socia política para una declaración con preguntas muy suaves, donde la genocida prefiere mantener el silencio cuando las preguntas se las hacen los procuradores y los abogados de las víctimas. Esto luego de llevarse los casos de sus provincias para que las víctimas no puedan estar vigilándolos y presionándolos para que hagan justicia. Casos a cargo de fiscales nombrados y controlados por la fujifiscal. A continuación te mostramos el video. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación y además estar acompañado de ponentes tan importantes esta tarde. Quisiera empezar por recordar que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Para quienes no lo tienen tan claro, la Coordinadora es una plataforma que agrupa a 78 organizaciones de derechos humanos de todo el país. Yo participo de la Secretaría Ejecutiva de esta plataforma, que tiene presencia en Lima, pero nuestras organizaciones afiliadas han tenido presencia en los lugares donde las violaciones de derechos humanos han sido más graves. Han estado en Juliaca, han estado en Cusco, en Ayacucho, en Trujillo, cerca a la zona de Chao. Entonces, nuestros compañeros y compañeras han sido espectadores de primer nivel de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido durante el régimen de Dina Boluarte. Miren, nosotros venimos siguiendo el tema de la represión de la protesta desde que se restableció la democracia, más o menos desde el año 2003. Ustedes en esta sala saben también, como yo, que los abusos policiales no son una novedad del último régimen. Hemos tenido el Baguazo, hemos tenido, por ejemplo, en Juliaca también hubo una masacre en el año 2011, pero nunca antes se habían producido hechos tan graves como los de los últimos 6 meses. El gobierno más sangriento de la historia de la democracia ha sido el segundo gobierno de Alan García Pérez. 52 fallecidos en 4 años. En estos momentos estamos hablando que en solo 80 días de gobierno, Dina Boluarte es responsable de la ejecución extrajudicial de 49 personas. O sea, se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. 49 ciudadanos muertos por las fuerzas del orden en solo 80 días de gobierno. Y este término, ejecución extrajudicial, ha causado mucho rechazo e indignación, incluso de algunos sectores, cuando las organizaciones de derechos humanos comenzaron a usarlo. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué hablamos de ejecuciones extrajudiciales? En el derecho internacional de los derechos humanos no se utiliza el término asesinato. Eso es algo propio del derecho nacional, del derecho penal. En el derecho internacional de los derechos humanos se refiere como ejecuciones extrajudiciales las privaciones
arbitrarias de la vida que son responsabilidad del Estado, de las fuerzas del orden, incluso cuando a una persona se le priva de la atención médica que necesita, eso también puede convertirse en una ejecución extrajudicial. Entonces, colegas, compañeros, utilicemos esta expresión con total seguridad. Lo que ha ocurrido en el país son ejecuciones extrajudiciales. A nosotros nos criticaron, a la Coordinadora de Derechos Humanos la criticaron, pero ahora no somos los únicos. Lo dice la Comisión Interamericana, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, lo dicen varias organizaciones internacionales que han venido al país a ver lo que ha estado sucediendo. Ejecuciones extrajudiciales, eso es lo que ha ocurrido. Y hablamos de unos niveles de represión que son gravísimos porque, por ejemplo, lo que se ha documentado es el uso de armamento de guerra. Armas de guerra para dispersar manifestaciones. Armas de guerra incluso contra personas que ni siquiera estaban protestando. Personas que pasaban por allí. Defensores de derechos humanos. ¿A qué nos referimos con defensores de derechos humanos? No son solamente las personas que trabajan en ONGs, también son defensores de derechos humanos, por ejemplo, los que estaban dando primeros auxilios. Internista Sami Jan, que fue asesinado mientras daba auxilios médicos a los heridos en Juliaca, él es un defensor de derechos humanos. Y como movimiento de derechos humanos lo reivindicamos. Él es parte de los nuestros. Cuando mataron a Sami Jan, mataron a uno de los nuestros. Otros defensores de derechos humanos que también han sufrido la violencia, los periodistas, las comunicadoras sociales que estaban también en primera línea documentando los abusos, la violencia de las fuerzas del orden. Nosotros en Lima, por ejemplo, vemos el caso de un colega periodista que tenía un casco y su casco quedó con un orificio de 3 centímetros de diámetro. Si él no hubiera llevado casco esa noche, habría muerto o habría acabado internado en cuidados intensivos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que es el gremio más importante e independiente de este sector en estos momentos, ha documentado una escalada enorme de la violencia contra los comunicadores y más o menos el 40% de las agresiones han sido responsabilidad de las fuerzas del orden, de policías y militares. Eso sin referirnos al cerco que se está haciendo cada vez más fuerte para impedir la cobertura periodística, no solamente en las calles. Ustedes saben lo que ha pasado en los últimos días con la designación de una persona en la cabeza del Instituto de Radiotelevisión del Perú para controlar totalmente los medios de comunicación públicos y convertirlos en un instrumento de propaganda del régimen. Eso también es un asedio a la prensa, es un asedio a la libertad de información que va de la mano con las agresiones físicas y la violencia que sufren cotidianamente los periodistas en las calles. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más seguimos viendo hasta el día de hoy? Documentan estos informes y hemos documentado nosotros. Violencia sexual. No se habla mucho, pero se está produciendo, se ha producido violencia sexual. Los policías han revisado de manera abusiva a las mujeres detenidas en las comisarías. Las han obligado a desnudarse, les han tocado. Eso se tiene que decir, eso no se puede seguir callando. Hay violencia sexual y las fuerzas del orden son responsables de ello. Pero no solamente las fuerzas del orden son responsables también Dina Boluarte y sus ministros. Y no hablamos solamente de una responsabilidad política, no, es una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque nosotros, este nivel de violaciones de derechos humanos, 49 ejecuciones extrajudiciales en diferentes lugares del país, lo que nos prueban es que estamos ante una política de Estado.
No estamos ante decisiones personales, no estamos ante la actuación de malos elementos de la policía, estamos ante una política de Estado que además se sustenta en todo un aparato legal. Las declaratorias de estado de emergencia, las normas que han permitido que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de las manifestaciones cuando eso es una función que de acuerdo a los estándares internacionales debería realizar exclusivamente la policía. El propio discurso de Dina Boluarte y sus ministros en los medios de comunicación, refiriéndose a los manifestantes como terroristas, legitimando de esta manera el uso extremo de la violencia. Pero además no hemos visto que haya un pedido de perdón, que haya una sanción a los policías, a los militares. Al contrario, les han premiado, les han dado un bono económico por los servicios prestados, les han felicitado. Todo eso nos demuestra que estamos ante una política de Estado y estamos ante la responsabilidad penal de Dina Boluarte y sus ministros. Esto tarde o temprano recibirá una sanción, estamos seguros. Yo creo que algo de lo que tiene que sentirse muy orgulloso el Perú como Estado y el Perú es que es uno de los pocos países del mundo que tiene presos otros presidentes, y podría haber uno más, pero se suicidó, ¿no? Es uno de los pocos países del mundo que ha logrado eso. Entonces yo estoy segura, con todas las pruebas que hay además, y la perseverancia del pueblo peruano, que tarde o temprano los responsables van a entrar en prisión. Pero ¿qué está sucediendo en estos momentos? Las maniobras para la impunidad se están desarrollando día a día delante de nuestras narices y no podemos hacer mucho más que denunciarlas públicamente. La fiscal de la Nación y la presidenta de la República comparten abogado. La fiscal de la Nación cita a su socia política para una declaración con preguntas que son muy suaves, sin repreguntas, y cuando llega el turno de preguntar al procurador del Estado y a las víctimas, se acogen al derecho a silencio. Modifican las leyes para que estos procuradores que les estorban sean también controlados por los órganos políticos. Se llevan los casos de los lugares de los hechos para que las víctimas no puedan estar allí vigilando y la población movilizándose para presionar y así exigir justicia, y se los traen a Lima para constituir un equipo especial, EFICAVIP se llama. ¿Quiénes integran este equipo? Fiscales que son nombrados solamente por 3 meses, controlados directamente por la fiscal de la Nación. Y cuando pasan esos 3 meses, ¿qué ocurrirá si no le gusta lo que están haciendo a la... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Crees que Dina y la fiscal logren dejar impunes los asesinatos de los peruanos que protestaron contra la genocida? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.